A ver, en el mundo del petróleo y el gas uno siempre piensa en los grandes peligros, ¿no? Pues resulta que el enemigo más caro y a menudo el más sigiloso no es tan espectacular. De hecho, es algo tan común como el agua. Pero ojo, no es un agua cualquiera. La que sale junto con el crudo es en realidad un cóctel químico bastante complejo. Y si no se le presta atención, tiene el poder de paralizar operaciones enteras y literalmente destrozar equipos que valen millones. Venga, vamos al lío. En este análisis vamos a desgranar esta amenaza paso a paso. Primero veremos por qué a esta agua se la puede llamar el socio problemático. Después pondremos cara a los culpables de las incrustaciones y la corrosión. Y para terminar hablaremos de otras cosas que también atascan el sistema y, lo más crucial, cómo un buen análisis lo puede evitar todo. Bueno, pues empezamos por el principio. El agua, ese socio problemático. La idea es identificar las amenazas antes de que la cosa se ponga realmente fea y tengamos un fallo catastrófico. Y aquí viene la gran pregunta, la pregunta del millón, de hecho. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que algo tan aparentemente inofensivo como el agua sea un riesgo tan gigantesco para una infraestructura de acero que cuesta una fortuna y que se supone está diseñada precisamente para manejarla? Suena un poco a contrasentido, ¿verdad? Pues la respuesta está en dos frentes, dos antagonistas principales. Por un lado tenemos las incrustaciones. La analogía de la placa en una arteria es perfecta. Es básicamente colesterol para las tuberías. Una acumulación de minerales que lo va taponando todo poco a poco hasta que, ¡pum!, el flujo se detiene. Y por otro lado está la corrosión. Esta es más sibilina, es el enemigo silencioso que se come el metal desde dentro, debilitando toda la estructura. Vamos, que son las dos caras de la misma moneda, una moneda muy destructiva. Venga, vamos a conocer al primer grupo de culpables, los causantes de las incrustaciones. Esos agentes químicos que se van acumulando y, al final, bloquean el flujo por completo. ¿Y qué son exactamente las incrustaciones? Pues dicho de forma sencilla, son precipitados minerales, básicamente sales que se solidifican dentro de las tuberías y los equipos. La analogía es la de la placa arterial, es que es clavada, o para llevarlo a algo más casero, es como la cal de la cafetera o del hervidor de agua, pero a una escala brutal, una escala industrial que puede llegar a reducir el diámetro de una tubería enorme a casi nada, vamos, que ahoga la producción. Y aquí los tenemos, el quién es quién de los alborotadores. Iones como el calcio, el magnesio, el bario, todos estos están disueltos en el agua, flotando, esperando su momento. ¿Y qué pasa? Que en cuanto cambian un poco las condiciones, como la presión o la temperatura, es la excusa perfecta. Se juntan, forman un compuesto sólido y se pegan a lo primero que pillan. De todos ellos, el calcio es sin duda el principal culpable, el infractor número 1. Es que, a ver, puede alcanzar concentraciones de hasta 30.000 miligramos por litro. Es una barbaridad. Eso significa que siempre hay material de sobra para montar un buen atasco. Solo necesita un pequeño empujón, como un cambio de temperatura, para combinarse con carbonatos o sulfatos y empezar a formar una pared sólida donde no debería haberla. Pero ojo, que no todas las incrustaciones son iguales, hay clases. Fijaos en esta comparación. El sulfato de bario, el BaSO4, es como el superclú de las incrustaciones. Es súper insoluble. Una vez se forma, quitarlo es una pesadilla. Incluso en cantidades pequeñísimas te puede liar un problema muy serio. Luego está el de estroncio, que es un poco más amable, más soluble, pero que sigue siendo un problema gordo. Y encima suele venir mezclado con el de bario. Un cóctel fantástico, vamos. Vale, ya hemos visto lo que atasca las tuberías. Ahora vamos con lo que directamente se las come. Pasamos a los agentes de corrosión, los componentes que literalmente devoran la infraestructura metálica. Y aquí nos encontramos con un dilema tremendo, un verdadero quebradero de cabeza para los ingenieros, el pH. Es un juego de equilibrios muy delicado. Si bajas el pH para que sea más ácido, genial, hay menos incrustaciones. El problema, que el agua se vuelve muchísimo más corrosiva. Si lo subes para hacerlo más alcalino, la corrosión disminuye, sí, pero entonces, ¡pum!, se disparan las incrustaciones. Es como estar entre la espada y la pared. Y esta frase es clave. Es una de las reglas de oro en este mundillo. La presencia de hierro es un indicio de corrosión. Esto es súper importante. Si en los análisis aparece hierro, es una bandera roja gigante. Porque ese hierro no viene del yacimiento, no estaba ahí al principio. Ese hierro es, ni más ni menos, la tubería, el equipo, que se está deshaciendo. Es la prueba del delito de que el sistema se está, literalmente, comiendo a sí mismo. Y claro, el pH no actúa en solitario. ¿Qué va? Tiene a toda una pandilla de acelerantes que le ayudan. Está el cloruro, que a mayor concentración, más corrosión. El oxígeno disuelto, que es un catalizador tremendo para el óxido, y que encima puede hacer que el hierro que se desprende se solidifique y cree más atascos. Luego están los gases ácidos, como el dióxido de carbono o el sulfídrico, que bajan el pH y lo ponen todo aún peor. Y los sulfuros, que además de ser corrosivos, pueden ser una señal de que hay bacterias por ahí metidas. Vamos, un equipo de demolición en toda regla. Bien,
Pero la cosa no acaba con la química, hay más. Ahora vamos a ver los problemas de obturación y otras propiedades, porque más allá de las incrustaciones que se forman, también hay partículas físicas, cosas que ya vienen en el agua y que pueden liarla igual de parda. Fijaos en este número, 0,45 micras. Es diminuto, ¿verdad? Pues es una cifra importantísima. Es el estándar de la industria. Se usa un filtro con poros de este tamaño y cualquier partícula que no pase, que sea más grande, se considera un sólido en suspensión. Y eso significa que tiene el potencial de atascar cualquier cosa, desde un filtro hasta los poros de la propia roca del yacimiento. Podríamos decir que es la línea que separa el agua aceptable de la que te va a dar problemas. Y para entender qué son estos sólidos, el proceso es como el de un detective, un CSI en toda regla. Primero, se filtra el agua para atrapar a los sospechosos. Segundo, se mide todo, cuánto hay, qué tamaño y forma tienen, para ver la magnitud del problema. Y tercero, y esto es lo más importante, se analiza su composición química. ¿Para qué? Para saber de dónde narices han salido. ¿Son trocitos de la tubería por la corrosión? ¿Fragmentos de incrustaciones? ¿O es simplemente arena? Saber el origen es fundamental para encontrar la solución. Y relacionado con esto está la turbidez, que no es más que una medida de lo turbia que está el agua, de su claridad. Por sí sola no te dice qué es lo que hay flotando. Puede ser cualquier cosa, sólidos, aceite, hasta burbujas de gas. Pero es un indicador súper útil y rápido para saber si hay algo ahí y sobre todo para controlar si los sistemas de filtrado están haciendo bien su trabajo. Muy bien, hemos visto un montón de amenazas diferentes, químicas, físicas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se lucha contra todo esto? ¿Cómo se puede predecir y prevenir? Pues la respuesta está en el análisis. Un diagnóstico que es sencillamente vital. Y este análisis se hace en dos frentes, y ambos son cruciales. Por un lado está el análisis de campo, el que se hace allí mismo, in situ. ¿Por qué? Pues porque hay cosas como el pH o los gases disueltos que cambian súper rápido en cuanto tomas la muestra. Es como hacer una foto instantánea para ver el estado del agua en ese preciso momento. Por otro lado está el análisis de laboratorio. Este es mucho más detallado, más preciso. Aquí es donde se miden las concentraciones exactas de cada ion. Es el análisis de sangre completo que te da el diagnóstico a fondo. Ninguno sirve de mucho sin el otro. Necesitas los dos para tener el panorama completo. Y con todo esto, ¿cuál es el objetivo final? Pues no es hacer un ejercicio de química por amor al arte. El objetivo es conseguir inteligencia operativa. Se trata de coger todos esos datos, todos esos números y convertirlos en información útil, en inteligencia que permita tomar acciones preventivas, para garantizar que todo funcione bien, de forma segura y que los equipos duren lo que tienen que durar. Así que al final todo se reduce a esto. El análisis del agua producida no debería verse como un gasto, sino como una de las mejores inversiones que se pueden hacer en una operación. Porque la pregunta importante no es cuánto cuesta analizar el agua. La verdadera pregunta, la que puede costar millones, es ¿cuál es el verdadero coste de ignorarla? Ahí lo dejo.